Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que estén en diferentes horarios a nivel país. El primer estudio está referido al bautismo de Juan. El bautismo de Juan está bajo la ley, entonces el estudio vendría a ser que no tendría la iglesia por qué exigir un bautismo por agua a los hermanos en la fe. Por este motivo, San Mateo 11:13, el último profeta bajo la ley es Juan el Bautista, según dice el versículo en San Mateo. Sin embargo, en Gálatas 3:12 dice así, y la ley no es de fe. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto quiere decir de que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y al ser Juan el último profeta bajo la ley, quedaríamos exentos del bautismo por agua. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. El Señor vendría a ser Dios, una fe, Cristo. Un bautismo sería el del Espíritu Santo, siempre y tanto estando en la gracia. Segunda de Corintios 13:5 dice así, examinaos a vosotros mismos si están en la fe. A veces las doctrinas erróneas nos hacen salir de la fe. Y si no estamos en la fe, cometemos el error de hacer cosas que nos pueden perjudicar en el camino. Gálatas 3:2 dice así, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es muy importante que la fe es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven, pero sí se creen. Gálatas 3:12 dice así, la ley no es de fe, y el Espíritu Santo se recibe a través de la fe. Entonces queda el bautismo de Juan, que es bajo la ley, eliminado de las obligaciones eclesiásticas de las iglesias. Jesús vendría a ser la gracia. Hechos 11:16 dice así, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto queda bien claro en las Escrituras. El Espíritu de Dios no se equivoca y dice que seréis bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué por el Espíritu Santo? Porque es el que nos va a dar la convicción, es el sello de Dios para ir camino a la salvación. Hechos 18:24 dice, Apolo fue un predicador con un espíritu fervoroso, elocuente, poderoso en las Escrituras. Hablaba y enseñaba en las sinagogas lo concerniente al Señor. Pero dice que habían dos testigos, Priscila y Aquila, y los llevaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Esto quiere decir que lo corrigieron, que le tuvieron que decir algunas cosas que no estaban bien, algunas cosas inciertas, lo fueron guiando. Cuando uno tiene el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe toda la verdad. El Espíritu Santo es la guía, es la certeza, es la convicción. Gálatas 3:12 dice así, y la ley no es de fe. El bautismo de Juan está bajo la ley. Él fue el último profeta bajo la ley, como dijimos anteriormente. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley se justificaron, de la gracia habéis caído. Esto quiere decir de que al hacer cosas de la ley, nos despojamos de la gracia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las doctrinas erróneas, con los enfoques erróneos, porque a veces nos hacen caer de la gracia. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. El Señor es Dios.
La fe es Jesucristo y el bautismo es el Espíritu Santo. No se olviden, queridos hermanos, que Él nos da la convicción y la certeza, y de el Espíritu Santo es el que nos ayudará, es el consolador hasta los últimos tiempos. Es lo que nos dejó Jesucristo cuando Él parte de esta tierra y dice: enviaré a vosotros un consolador, un guía, un Espíritu Santo que los va a guiar con toda verdad y toda justicia. Entonces, queda aclarado que el bautismo de Juan está bajo la ley, por lo tanto, sale de las obligaciones de la Iglesia. También hablaremos en el próximo capítulo sobre muchas cosas más que están involucradas en las iglesias, que son obras de la ley y que nos hacen caer de la gracia. Examínense, queridos hermanos, si realmente estamos en la fe. Como dice Gálatas 3:12, y la ley no es de fe. Los bendigo, bendecimos con mi esposa, a las personas que estén escuchando en este canal, y cualquier preguntita que tengan, ahí vamos a responder. Dios los bendiga. El testimonio del Espíritu Santo, que es en primera de Juan 5:6, nos dice esto: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Por esto tenemos que tener en claro que la sangre es la que nos redime de todos los pecados. El agua es Jesucristo. Cuando Jesucristo se encontró a esa mujer que estaba sacando agua, Él le dijo: si yo te diera de beber del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás, porque yo soy el agua que salta para vida eterna. Más de una vez, más de un versículo habla de que Él es el agua de vida que salta para vida eterna. Entonces, queda en claro que cuando uno hace la oración de fe, lo recibe a Cristo, y mediante esta oración uno queda automáticamente con el agua de vida, que es Jesucristo, en su interior, y con la redención de todos los pecados, que es la sangre de Cristo. Por eso dice así: el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no miente. Primera de Juan 5:6 confirma: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. O sea, que aclara que el bautismo de los cristianos sería la confesión de fe, en la cual uno lo acepta como mediador, como gran salvador, y que reconoce que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, y al aceptarlo, automáticamente tenemos el bautismo del agua, que es Jesucristo, y la redención de los pecados. Jesús y la mujer samaritana. San Juan 4:1 y 2. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis está la aclaración en la Biblia, en el versículo 2, que dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. San Juan 4:13 y 4:14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 7:37, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.